¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo no soy experto en temas médicos, solamente voy a transmitir la información que está en Internet acerca de las pruebas rápidas. Hay todo un tema con las pruebas rápidas, así que simplemente voy a informar lo que está en Internet y que de repente todos no tienen acceso porque está en inglés. Así que aquí les voy a contar un poco lo que dice. Bueno, primero los atributos del test. ¿Cuáles son los atributos de este test? Vamos a ver. Me dice ahí, los atributos de prueba, se puede usar sangre completa, suero o plasma para las pruebas. Resultados disponibles en solo 10 minutos. Fácil de usar, los resultados se pueden leer visualmente. No es necesario un analizador. Método rentable para ayudar en el diagnóstico de la enfermedad del COVID-19. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. De cómo usar el aparato después lo vamos a ver. Ahora lo que quiero que vean es algo muy interesante, es este gráfico. ¿No? En este gráfico se muestran las etapas, digamos, en forma resumida. Está la línea azul, ¿no? Dice aquí hay un periodo, window periodo, que es como una ventana en la que el estado es más o menos, es una etapa asintomática, dice, ¿no? Una ventana en la que no hay síntomas del COVID-19. ¿Ya? Esta línea azul representa la evolución de la enfermedad, ¿no? Va tomando fuerza, toma fuerza y de ahí decae, te va recuperando y al final desaparece. Esta línea azul representa la enfermedad, el COVID-19, la experiencia de esa enfermedad. Y esta línea verde representa cuando ya empiezan a aparecer los síntomas, onset of symptoms, cuando empiezan a aparecer los síntomas se activa, ¿no? En el cuerpo aparece el IgM, ¿ya? El IgM aparece en el cuerpo, en la sangre, y ya es detectable, ¿no? Cuando ya la enfermedad avanzó una serie de días, una cantidad de días, el IgM se vuelve detectable y va fluyendo según también va fluyendo la enfermedad, ¿no? El pico de la enfermedad, de los síntomas de la enfermedad, el pico de la aparición del IgM, ¿ya? Luego el IgM va decayendo y cuando el paciente ya poco a poco empieza a recuperarse, aparece el IgG, ¿ya? El IgG empieza a producirse y puede ser detectado aquí, ¿no? El IgG puede ser detectado, ¿ya? El IgG puede ser detectado y pero el paciente ya se está recuperando, ¿no? Luego, el paciente se recupera y el IgG permanece en la sangre y provee inmunidad, digamos, a esa enfermedad y es detectable también, pero la enfermedad ya terminó. Entonces, aquí me gustó este gráfico porque explica muy bien las fases, los stages del coronavirus, de la aparición del IgG y la aparición del IgM, ¿no? Que son los antígenos, ¿no? Antibody, le ponen acá, antibody, ¿no? IgM, entonces ya uno entiende cuándo aparece el IgG, cuándo aparece el IgM, ¿no? Ya está más claro, ¿no? Ahí están las fases de declinación de la enfermedad, ahí pueden ver, ¿no? La fase de declinación, la fase de convalescencia, que es cuando ya te estás recuperando plenamente, y ahí están los momentos. Este gráfico es genial, ¿no? Y este gráfico obviamente me dice, si tú te haces la prueba rápida, te la haces por aquí, cuando aparecen los primeros síntomas, va a aparecer en la prueba rápida el IgG, ¿ya? Si tú haces la prueba, digamos, haces la prueba cuando estás empezando a recuperarte, va a aparecer el IgM y el IgG, ¿no es cierto? El IgG, que es el rojo, y el IgM van a aparecer los dos. Ya estás como pasando un poco la zona más peligrosa y estás yendo a recuperarte. Pero cuando ya estás recuperado, solamente va a aparecer el IgG, ¿no? El antígeno IgG. Entonces, esta gráfica es súper interesante y ahora vamos a otra parte que me pareció también muy buena,
que es les voy a mostrar acá ya. Es este cuadro de aquí. Este cuadro de acá es muy interesante. Dice, mira, ahí está comparando la prueba rápida que se basa en el IgM y el IgG comparado con el PCR, que es la prueba molecular. La prueba molecular es el PCR. Entonces dice, ¿no? Si el paciente está en la etapa, en en el periodo en el que no hay síntomas de la infección, la prueba rápida va a salir negativo, pero el PCR sí te lo detecta. El PCR sí te detecta la presencia del virus, pero la prueba rápida no, porque como todavía no hay síntomas, no se generan los anticuerpos. Cuando comienza la etapa inicial de la infección, el IgM aparece y la prueba rápida lo detecta. El PCR también detecta ese momento, ese estado inicial de infección. Cuando el paciente está en la fase activa de la infección, en la fase activa, ¿no? Es donde están la mayor parte de los síntomas se está manifestando, el IgM aparece, aparece el IgM, aparece el IgG y el PCR también lo detecta, ¿no? Cuando el paciente ya está en la fase tardía de la infección, el IgM ya no aparece, pero el IgG sí aparece, ¿no? Y el PCR sigue detectando, o sea, los 4 primeros estadios el PCR los detecta, ¿ya? Si el paciente está en está en la primera etapa de la infección, el PCR puede fallar, dice, ¿no? Puede fallar, el PCR puede fallar, puede resultar en un falso negativo, ¿ya? Y puede suceder que la prueba rápida detecte el IgM y el PCR no lo detecte, ¿no? Ahí dice esto. El resultado del PCR puede ser un falso negativo. O sea que el PCR también se puede equivocar. Si el paciente puede haber tenido una infección pasada y se ha recuperado, el PCR no lo va a detectar. El IgM no va a aparecer, pero el IgG sí va a aparecer. O sea que si tú, por ejemplo, ¿no? Tú dices, no, en mi casa nadie es infectado, ¿no? Y te haces una prueba PCR por si acaso al que viajó de repente. Va a salir negativo el PCR porque ya la infección pasó, ¿no? Y si haces la prueba rápida, sí va a detectar el IgG. Entonces vas a saber que sí estuvo con el virus, pero con el PCR no. ¿No? Eso es interesante, me parece interesante. Dice, el paciente puede estar en el estado de recuperación de una infección y el PCR en esos casos puede fallar también. El PCR podría fallar. El paciente se está recuperando y de repente ya no hay en la mucosa ya no hay sustancias que detecten, digamos, no está la presencia del virus en las mucosas, pero la prueba rápida sí detecta presencia de IgM y IgG, ¿no? A pesar de que, bueno, porque está en un estado de recuperación de la infección, recuperación de la infección. El PCR no lo detecta porque de repente en las mucosas no hay mayor muestra del virus, pero de todas maneras los anticuerpos están presentes ya, por eso sí lo detecta. ¿Ok? Eso es lo que dice este cuadro así en líneas generales. Entonces, me parece muy interesante la diferencia que se nota entre la prueba PCR y la prueba rápida, ¿no? IgM y IgG. Ahora acá tengo otro gráfico que es interesante para entender cómo funciona la prueba, ¿no? ¿Cuáles son los casos? Mire, aquí en el lado derecho, vamos a enfocarnos en el lado derecho. ¿No? Porque lo que aquí básicamente explica es que tienen que soltar la cantidad de sangre adecuada, ¿no? Se coloca la cantidad de sangre adecuada y para que sea positiva la presencia del virus, tienes ahí 3 opciones. Tienes ahí la letra C, la letra IgG, IgM, ¿no? Tienes la letra C, IgG, IgM para los 3 casos, para todos en realidad. Si la línea de la línea de la letra C aparece y aparece el IgG, eso es positivo, ¿no? Si la línea C aparece y aparece la línea del IgM, también es positivo.
Si aparece la línea C y aparecen los dos IgG y IgM, las dos líneas de los dos, entonces también es positivo. Si solamente aparece la línea C y no aparece nada más, es negativo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la línea C? ¿A qué se refiere a la línea C? Eso, lo que te confirma la letra C, la línea de la letra C, es que la cantidad de muestra es correcta. La cantidad de muestra es correcta. Las gotas de sangre o la muestra que estás colocando es correcta. Si tienes resultados donde no aparece la letra C, la línea de la letra C, no aparece, no aparece, no aparece, esos resultados son inválidos, porque eso quiere decir que no, la muestra no ha sido suficiente. ¿Ya? Entonces es interesante porque la letra C es lo que te permite confirmar que la muestra es adecuada. Si no aparece la línea de la letra C, es inválido. Si solo aparece la línea C, es negativo. ¿Ya? Y la C combinada con IgG o con IgM o con las dos es positivo. Ya, básicamente eso es todo lo que yo quería comentarles. No soy experto en el tema, pero vi esto y me parece que puede ayudar a entender más el tema de las pruebas rápidas comparadas a las pruebas moleculares. Hasta pronto.